Hola mis queridos hermanos y amigos. El mensaje para hoy lo he titulado Échenme todo en mi ataúd. Este es un tema que ha venido a mi mente con el fin de alertarnos o enseñarnos que nuestra vida tiene un límite, que nuestra existencia un día finalizará aquí en la tierra. La existencia del cuerpo, por supuesto. Y este tema quiero introducirlo diciendo que hay una palabra que la escucha la mente y el espíritu. Esa palabra es necesito. Y es que da la impresión que esa palabra es la que nos mueve a vivir. Y en la mente siempre la palabra necesito pide lo material, lo sentimental, lo emocional. Mientras que el espíritu, cuando habla de necesito, pide conexión con Dios, adoración a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Sin embargo, esa palabra tiene mucha más repercusión y se escucha más alto en cuanto a lo material. Y entonces nos pasamos toda la vida tratando de llenar esos vacíos y cumplir lo que esta palabra nos exige o nos reclama y nos grita, necesito. ¿Y necesito qué? Necesito comprar para tener, necesito disfrutar, necesito trabajar, necesito hacer lo que sea para vivir bien, sin tener en cuenta que hay que trabajar duro, que hay que sacrificarse, que hay que luchar y que eso trae como consecuencia una desesperación, una preocupación, una angustia para que la palabra necesito sea suplida. Así que la existencia del ser humano se fundamenta en creer que está en la tierra es para satisfacer todo lo que su mente y su cuerpo le pida. Y no pensar y no escuchar la otra voz, la voz del espíritu. Por eso, en este momento vamos a hablar de lo que plantea la Biblia acerca de esa ansiedad por tener y que a la larga, en el momento en que estamos enfermos, moribundos o ya pasamos por el trance de la muerte, nada nos llevamos. El primer texto que quiero compartir está en Job, capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Palabras de un hombre que ha perdido todos sus bienes, que ha perdido a sus hijos y que está a punto de perder su salud. Así que todo lo que tenía lo ha perdido. Ya para él no hay salud, no hay bienestar, no puede disfrutar de los recursos que ha conseguido por años, no puede asegurar un futuro porque nada tiene ahora. Y es que Job presiente que va a morir.
Pues la historia no nos muestra que él murió, pero en las condiciones en que está cuando habla de estas palabras o cuando dice esta frase, se siente muerto, se siente acabado. Todo lo que ha hecho en la vida para suplir sus necesidades y complacer aquella necesidad, aquel grito de necesito a nivel material, en este momento, cuando lo pierde todo, ya se siente perdido, se siente anulado, se siente derrotado, se siente inútil y se siente frustrado y desilusionado. Pero el Espíritu le sigue gritando e involucra a Dios en este texto cuando atribuye a Dios, cosa que no fue cierto porque Dios no le quitó nada, fue Satanás que le quitó todo, atribuye a Dios que si Dios le dio y le quitó, está bien. Se consuela imaginando que Dios fue el que le quitó todo lo que había logrado por años o todo lo que había alcanzado por años. Entonces, el título, Échenme todo en mi ataúd, nos puede llevar a una pregunta. ¿De qué tamaño debe ser el ataúd cuando una persona muere? Y que escuchando la voz del difunto diga, échenme toda la ropa, los electrodomésticos, las herramientas, los libros, las joyas, los regalos, la casa, el carro y los demás bienes. ¿De qué tamaño debe ser el ataúd? No entendiéndose que cuando uno muere no se lleva ni siquiera la ropa en que fue vestido el cadáver. Pero la gente no entiende esto. La gente no llega a ese momento tan específico del morir y que nada se lleva. La gente, mucha por supuesto, piensan en la acumulación de cosas, en la adquisición de cosas, en el placer de tener y nada se lleva. Veamos lo que nos dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. La muerte es una realidad, es un hecho para todos los seres vivos. Ya no hay marcha atrás, ya no se puede combatir a la muerte, sino que cuando ésta llega y no se puede hacer absolutamente nada. Y muere el sabio, muere el necio, muere el rico, muere el pobre, y todos pasaremos por ese trance, por esa experiencia en la que el cuerpo se desprende del espíritu y al no pensar en la muerte, pensamos que hay que llevarse todo lo que se ha logrado. Veamos otra cita ahí mismo en Eclesiastés, ahora en el capítulo 5, versículo 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano.
Esta declaración de Salomón, que es el escritor de Eclesiastés, confirma lo que vimos de Job. Así desnudo como vino, así desnudo se vuelve. Y aquí agrega algo Salomón. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. El muerto no se lleva nada. El muerto se va con las manos vacías. Entonces, ¿qué le aprovecha todo lo que ha logrado, todos los bienes que tiene? Y no estoy hablando aquí de los ricos, estoy hablando de cada persona, de cada ser humano que se afanó, que luchó por alcanzar todo lo que tiene y nada se lleva. El Salmo 49, versículo 17 dice: porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Observemos que estos versículos bíblicos nos van enseñando que al morir nada nos llevamos, y mucho menos ni siquiera la gloria, la fama, los estudios, los reconocimientos, nada de eso se lleva. Sin embargo, todo aquello que dejamos ha sido el resultado de una vida de trajín, de afanes, de luchas, de sacrificios, de desesperanza, de frustraciones. Esto es lo que ocasiona una mente que piensa en necesito, quiero tener, anhelo esto, busco aquello. ¿Y qué se lleva entonces el espíritu, aquel que se separa del cuerpo? Hay que decir que toda la vida trabajando, luchando, sacrificándose, sufriendo para que la vida exista materialmente, por supuesto. Y cuando se desprende ese espíritu, entonces, ¿qué pasa con el espíritu? Hay que entender de una vez por todas que el espíritu necesita reconocer a Dios, necesita relacionarse con Él, comunicarse con Él, aceptar sus propósitos, obedecerlo, adorarlo, servirlo. Esas son las necesidades espirituales. Entender que un día se va a morir quiere decir que si Jesucristo ha sido rechazado cuando ha ofrecido redención, salvación y transformación, el espíritu no se lleva nada. Y aunque anheló toda una vida vivir también compartiendo con el ser humano, haciendo muchas cosas y hablando de muchas maneras a ese cuerpo, a esa mente, para que le tomara en cuenta, porque quería vivir espiritualmente también en ese cuerpo que abandona cuando se muere. Pero desafortunadamente no hubo la conciencia, no hubo el conocimiento que existía ese espíritu y al que se le debía también satisfacer. Hablamos entonces también de la lucha del ser viviente. Y vamos a mirar lo que nos dice Eclesiastés 3:2. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Qué interesante cuando entendemos que tenemos un tiempo de vida. La existencia tiene un final y nos los está
anunciando aquí el sabio. Si todos los seres humanos fuéramos conscientes de ese tiempo final de nuestra existencia y de la importancia de vivir también espiritualmente. Sí, porque no podemos dejar de vivir materialmente, corporalmente, mentalmente, no. Pero lo sabio sería entender que la voz que grita necesito, mental y corporal, la otra es necesito vivir espiritualmente, necesito conectarme con mi Creador, que es Dios, por supuesto. Entonces, todos nos vamos a morir. Que sea un conocimiento latente en cada ser vivo. Y si eso ocurre, entonces cada persona debía pensar en la parte espiritual y qué va a pasar con ese espíritu que se desprende del cuerpo en el momento de la muerte. Les anuncio que el próximo mensaje es una continuación de en la que nos muestra qué va a pasar con el espíritu si no se ha tenido en cuenta, si no se ha conectado con Dios, si no ha aceptado la vida que Dios quería darle y luego no aceptó el plan de continuidad de vida a través de Jesucristo que ofrece la vida eterna, es decir, que el espíritu no muere, el cuerpo se queda, el cuerpo se destruye, pero el espíritu continúa por un tiempo, por supuesto. Veamos lo que nos dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La conciencia de aquel que sabe que va a morir, que cuando se sabe que al morir nada se puede hacer, entonces en vida hay que hacer lo que sabiamente nos instruye la palabra de Dios. Veamos lo que dice Isaías capítulo 22, versículo 13. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La mentalidad de aquel que vive terrenalmente pensando en su satisfacción material, en darle a su cuerpo todo lo que necesita, y anhelando tantas cosas materiales, llega un momento a decirse, esto es la vida. Bebamos y comamos que mañana moriremos. Es una frase filosófica. Y eso es todo en la vida del ser humano, la pregunta, ¿no? Esto es lo que debe pensar todo ser humano y no pensar en la parte espiritual. Hay algo interesante que también debemos tener en cuenta. Y es que cuando la persona está viva, puede pensar en su muerte y proporcionarse la continuidad de vida, como dije, después de que el cuerpo se queda en la tierra por la muerte. Veamos lo que nos dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Hago hincapié o énfasis en la palabra esperanza. Esperanza es la que tienen todos los seres vivos para aprovechar su existencia y que ésta realmente tenga sentido a partir de la muerte. La vida no es solo la terrenal,
Hay más vida después de la muerte y a esa vida hay que apuntar, porque resulta que nosotros, todos los seres humanos, tenemos un día para morir. ¿Cuál día? No sabemos. ¿En qué forma? No sabemos. Por lo tanto, el estar vivos nos da la esperanza de morir y tener la continuidad de seguir en otra forma de vida a nivel espiritual si hemos sido conscientes de esa parte que tenemos, la parte espiritual, y de haber escuchado la palabra de Dios y haber aceptado el plan que tiene Dios para todo ser vivo, de continuar su vida por la vida eterna. Vayamos a otro texto, Salmos 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esta es una frase del salmista que confía en que Dios va a tomarle porque le redimió. En Romanos capítulo 14, versículo 8, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta frase del apóstol Pablo nos da confianza, nos da seguridad y nos ayuda a entender que si estamos en Cristo, si nuestro espíritu ha vivido para con Él, si el espíritu se ha relacionado con Él, le ha obedecido y ha acatado el plan de salvación propuesto por Cristo Jesús, entonces, y nuestra vida está entregada al Señor Jesucristo, la salvación inmediatamente se dará en efectivo para que el cuerpo se quede en la tierra y el espíritu vaya a la presencia del Señor. Óigase bien, si eso se ha dado, como estoy planteando, y como lo enseña la palabra de Dios, entonces el espíritu sale del cuerpo muerto y se va a la presencia de Dios. Por lo tanto, esa frase es consoladora y anima a todos aquellos que al buscar a Cristo Jesús están al borde de la muerte o sabiendo que van a morir, pues están confiados porque van a estar con el Señor. Hay que decir también que el que no se prepara para morir, entonces no puede aspirar a estar en la gloria de Dios, en presencia de Dios y estar con Él por la eternidad. Que eso quede bien claro, porque en verdad todos los seres humanos somos pecadores. Todos hemos cometido delitos, todos hemos ofendido a Dios, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Y por eso la Biblia a cada uno nos dice que como somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso destituido significa que el que no se arrepiente, que el que no es redimido por Cristo Jesús, no puede aspirar a que su espíritu vaya a la presencia de Dios cuando fenezca. Veamos lo que nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte a que se refiere el apóstol Pablo aquí no es la terrenal, es la espiritual. Porque les digo, el espíritu que no va a la presencia de Dios, un día va a morir. Eso es lo que se llama la muerte segunda.
Y los que quieran saber acerca de la muerte segunda, investíguenla en las Sagradas Escrituras. Todos aquellos que mueren en pecado sin haber sido redimidos por Cristo Jesús, vienen a morir su espíritu posteriormente. Y los que murieron en pecado es porque han rechazado la dádiva de Dios, que ofrecía la vida eterna. El que no se acoge a la redención ofrecida por Cristo Jesús y la promesa de ir a la vida eterna, pues vendrán a la muerte segunda. Vamos a otra cita, Salmos 52, versículo 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Esa es la realidad de muchas personas que no ponen su esperanza en Dios, que no atienden las recomendaciones, los mandatos, las ordenanzas y que no le prestaron atención al espíritu que tenían cuando les decía, necesito a Dios, necesito su presencia, necesito adorarlo, necesito servirlo, necesito estar en comunión con Él. Esta persona que muere de esta forma, entonces no puede aspirar a estar en presencia de Dios. Ahora en Romanos capítulo 8 versículo 10, que dice así el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y entonces, si Cristo ha sido nuestro libertador, aquel que murió por nuestros pecados, y le aceptamos, entonces nuestro espíritu vive, no muere, porque ha sido rescatado de la muerte segunda e irá a la presencia del Señor. Los muertos sin Cristo, entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con aquellos que no le prestaron atención a la palabra de Dios, al Evangelio, a Jesucristo? ¿Qué pasa con ellos? Lucas 12, desde los versículos 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Fíjense que así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Jesucristo está hablando de la situación de todo aquel que se preocupa por la parte terrenal, la subsistencia, el vivir terrenalmente sin prestarle atención a su alma, en este caso su espíritu, y está pensando solo en tener, en satisfacerse, en aspirar gozar de todo lo que tiene, pero sin tener en cuenta que un día será llamado por la muerte, y la muerte vendrá, y entonces todo lo que ha producido, todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo su sacrificio, ¿en dónde queda? ¿Para quiénes queda? Esa es la persona que no ha provisto para el alma, para su espíritu.
y a qué se va a enfrentar en el momento en que parte a la eternidad. Otra vez Jesucristo en Lucas, ahí mismo en el libro, capítulo 16, versículos del 22 al 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto es lo que pasa a quien piensa que el comer, disfrutar, trabajar, tener lo material lo es todo, y se enfrenta a la muerte, no previendo lo que puede suceder después de la muerte. Y no entendiendo que cuando ya la persona se muere, el espíritu no tiene más oportunidad de cambiar, de ser perdonado, de arrepentirse, nada. Ya no hay oportunidad para el que muere. Y este hombre no lo pensó y ahora sufre en el lugar donde no previó que podía ir también. Y ahora es atormentado y ahora sufre, pero ya no hay nada que hacer. Esta es la situación de aquel que solamente piensa, o de aquella que solamente piensa en lo material, en lo terrenal, y no piensa en la parte espiritual. Como conclusión, tenemos que decir lo siguiente: todos vamos a morir, muy cierto. Y que la realidad es que en nuestra mente y en nuestro espíritu la palabra necesito nos empuja a vivir pensando que la satisfacción de lo material y también de lo espiritual debe tenerse en cuenta. Si no se hace y solo se piensa en lo material, en lo terrenal, en la satisfacción, entonces ese espíritu no tiene nada y no podrá estar en los cielos con el Señor. Y abandonamos este cuerpo y nuestro espíritu irá a la casa de Dios, a la morada preparada por Cristo Jesús. Imagínense ustedes, qué hermoso, qué bello saber que la morada terrenal se deshace y se construye la expectativa de llegar a una morada preparada por Cristo Jesús. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es un mensaje para los seguidores de Cristo Jesús, para aquellos que recibieron su palabra, la creyeron y obedecieron la propuesta de redención y salvación. La morada que ofrece el Señor Jesucristo es para sus seguidores, los que vivieron en la tierra, sí, vivieron pensando en lo terrenal, sí, pero también vivieron pensando en lo espiritual, en construir en su espíritu lo que hablamos, una relación con Dios, una dedicación con Dios, una adoración a Dios, un servicio a Dios.
Veamos otro texto, la perspectiva del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjense cómo el apóstol Pablo refuerza o asegura que aquellos que hemos buscado de Cristo Jesús, que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, tenemos una morada no terrestre en los cielos y allá estaremos por la eternidad. Qué interesante saber acerca de lo que Dios tiene para aquellos que se preocuparon en vida terrenal de su espíritu para que éste, luego de la partida, luego de la muerte, pudieran estar en presencia de Dios. La aplicación para este mensaje es: no llevaremos nada de lo que hemos ganado, trabajado y luchado terrenalmente. No llevaremos lo que hemos hecho a nivel espiritual: obediencia a Dios, dedicación a Dios, relación con Dios, con Cristo Jesús, etc. Hoy es el día de pensar en la muerte de una manera que entendamos que todos vamos a morir. Pensar sobre la muerte es pensar sobre la parte espiritual que un día se separará del cuerpo e irá, depende de lo que haya hecho la persona en cuanto a la decisión por Cristo Jesús, o a la vida eterna con Dios, o al infierno, a ese lugar donde van aquellos que no quisieron obedecer la palabra de Dios, que no buscaron en Cristo Jesús a su Salvador, a su Señor, y el camino que lleva a la vida eterna. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.